¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en cual estén sintonizando este video. El día de hoy veremos los puntos más importantes de la fracción, ¿sí? Para empezar, ¿qué es una fracción? Pues una fracción viene siendo la expresión matemática que me indica en cuántas partes iguales, eso es muy importante, en cuántas partes iguales está dividido un entero o enteros. Tengo mi siguiente entero y observo que está dividido en 5 partes iguales. Como mencionaba anteriormente, la expresión matemática se representa con un número sobre otro y que se hayan separados por lo que se conoce como raya fraccionaria. ¿Sí? ¿Cuál será la expresión matemática entonces que me va a ayudar a representar la división del entero? Pues observo que tengo 3 partes coloreadas, por lo tanto ese va a ser mi numerador. ¿Cuál va a ser mi denominador? Pues las partes en que está dividido el entero, que en este caso vendrían siendo 5. Y esto se lee, esta expresión matemática, esta fracción se lee 3 quintos. Ya que tenemos formada nuestra fracción, es importante conocer los elementos que la componen, ¿sí? Tengo el numerador, la raya fraccionaria y el denominador. Para entenderlo mejor, ¿qué me indica el numerador? Pues el numerador me indica las partes que yo voy a considerar, las partes que están coloreadas en el esquema, en el ejemplo. Lo importante es que recuerden que el numerador me indica las partes que voy a considerar, que voy a tomar. En este caso, ¿por qué tengo 3? Porque yo considero o estoy tomando o estoy coloreando 3 partes de la división del entero. La raya fraccionaria, como yo lo había indicado antes, es pues más que nada la separación entre el numerador y el denominador. ¿Qué me indica el denominador? Pues el denominador me indica las partes en que está dividido todo el entero. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, pasamos al siguiente ejemplo. Tengo mi entero y para ello observo que está dividido en partes iguales. Para empezar, vamos a construir nuestra fracción a partir de nuestro esquema. Recordemos que es el numerador. El numerador nos indica las partes que yo voy a tomar, que voy a considerar o que están coloreadas. Veo mi ejemplo y observo que yo voy a considerar o voy a tomar 5 partes o 5 partes están coloreadas. Por lo tanto, ese sería mi numerador. 5. Denominador. El denominador son las partes en que está dividido el entero. Vuelvo a mi esquema y observo que el entero está dividido en 8 partes iguales. Por lo tanto, mi denominador será el número 8. Y he construido mi fracción que me indica que tengo 5 octavos. Ahora continuamos con la clasificación de fracciones o tipos de fracciones. ¿Cómo las clasificamos? Pues dependiendo de lo que nos exprese, ¿sí? Empezamos con el primer tipo de fracción. Para ello, la construimos. Recordemos que el numerador, que es lo de arriba, me indica cuántas partes están coloreadas o cuántas partes voy a considerar. En este caso son 2. Y el denominador me indica las partes en que está dividido el entero, que son 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tengo 2 quintos.
Este tipo de fracción se le va a conocer como fracción propia. ¿Y por qué fracción propia? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. O también, esta fracción siempre va a ser menor a 1. ¿Sí? Ese es el primer tipo de fracción. Pasamos al siguiente tipo de fracción, la cual es la fracción impropia. ¿Cuál va a ser su característica? Ahorita la veremos. Primero construyo mi fracción a partir del esquema que tengo. Numerador, ¿cuántas partes están coloreadas o cuántas partes estoy considerando o voy a tomar? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, mi numerador será 8. Continúo con el denominador. Recordemos, el denominador me indica las partes en que está dividido el entero o los enteros, ¿sí? Y observo que cada entero está dividido en 5 partes iguales, ¿sí? Y esto me indicaría que el denominador es 5. Por tanto, mi fracción vendría siendo 8 quintos, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de la fracción impropia? Pues es lo contrario de la propia. La impropia se caracteriza porque el numerador es más grande que el denominador. Y esto a su vez me indica que la fracción impropia siempre va a ser mayor a 1 o a la unidad. Continuamos con el siguiente tipo de fracción, que es la fracción mixta. La fracción mixta, su característica será que se compone de una parte entera y de una fracción. Para entenderlo, observamos el esquema. Y la fracción mixta, como venía diciendo, se compone de una parte entera. Observo mi esquema y veo que tengo dos enteros. Por lo tanto, la parte entera será 2. ¿Cuál será la fracción? Pues la fracción simplemente va a ser la división del siguiente entero. ¿Cuál es el numerador? Las partes que estoy considerando de la división del entero, que son 1, 2, 3, 4, 5. Y el denominador viene siendo las partes en las que está dividido el entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El denominador, por lo tanto, será 6. Y la fracción mixta se lee de la siguiente forma: 2 enteros, 5 sextos. Esa es la fracción mixta. Continuamos con la siguiente fracción, que es la fracción decimal. Construimos la fracción. Numerador, ¿cuántas partes considero? En este caso son 7. Denominador, ¿en cuántas partes está dividido el entero? 10. Mi fracción queda, por tanto, 7 décimos. ¿Cuál es la característica de la fracción decimal? Pues la fracción decimal, su característica principal es que el denominador vendrá siendo el número 10 o cualquier potencia de 10. ¿Qué es una potencia? Pues es una expresión abreviada de la multiplicación de un mismo número. En este caso, como venimos diciendo, potencia de 10 quiere decir que tendremos que multiplicar el mismo número 10. Aquí tengo algunos ejemplos. 10 por 10, 100. 10 por 10 por 10, 1000. 10 por 10 por 10 por 10 es igual a 10.000. Vuelvo a las fracciones. Por tanto, la fracción decimal es aquella que su denominador va a ser el 10 o cualquier potencia de 10. Puede ser 6 centésimos, 581 milésimos, 20,
10 milésimos y podríamos continuar, ¿sí? Esa es la característica principal de la fracción decimal, ¿sí? Espero les haya servido este video y nos estaremos viendo pronto. Gracias por sus visitas y likes.